Cuando sentimos angustia, ¿se produce por un factor externo o por algo que se dispara desde mi cabeza? ¿Cuál es la incomodidad insoportable que siente mi cuerpo a causa de mi mente? ¿Por qué la ansiedad es el socio perfecto para esta realidad? Parece angostarse sobre mí. Esto es Historieta Martillazos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del experimento filosófico y comiquero de escucharlo en 1.5 y comiqueando. Mi nombre es Pablo y acá vamos a hacernos juntos esas preguntas que no solemos reflexionar o que damos por sabidas, pero que justamente son las que más tienen para ofrecernos. Para esto voy a elegir una novela gráfica, un cómic, un manga o una historieta, ustedes pueden llamarlo como quieran, para que converse con el tema de hoy y ojalá que entre tanta pregunta no alcancemos respuestas definitivas. Porque ahí está lo lindo, en el espacio entre lo que es y lo que podríamos ser. El tema de hoy es ni más ni menos que la angustia, que vamos a cruzar con la especialmente nostálgica y reflexiva novela gráfica llamada Los combates cotidianos, con guión y dibujo de Manu Larsenet. Y dado que se trata de un tema enorme para llevarlo adelante yo solo, voy a pedir la ayuda a invitados de la talla de Martin Heidegger, Soren Kierkegaard, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Émile Cioran, entre otros amigos y amigas que están por ahí dando vueltas. Pero vayamos de a poco y dejamos que la historieta nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando decimos la angustia. Si yo tuviera que hacer una comparación sobre lo que la angustia puede generar de un momento a otro, se me vienen imágenes mentales comparables con algunas cosas. Una de ellas puede ser la sensación de estar en la profundidad de cualquier océano, intentando buscar la superficie pero nadando hacia arriba como si tuviéramos una mochila llena de piedras. También podría compararla con la sensación de querer escapar hacia cualquier lado, hacia ningún lugar, hacia adentro de mí, pero al mismo tiempo buscar esconderme en el espacio más abierto que encuentre. Ahí es donde me doy cuenta que hay eventos que son imposibles. Uno de ellos podría ser intentar detener el paso del tiempo. Otro podría ser buscar cómo deshacer nuestras acciones. Y otro también podría ser conocer de antemano las múltiples consecuencias de haber hecho tal o cual elección. Pero hay un imposible que inunda nuestra vida cotidiana a cada minuto y a cada instante. No elegir. No podemos no elegir. Ese es el imposible perpetuo. Esa es la angustia. No como concepto abstracto, sino como sensación física. Como un peso en el pecho, como si fuera un nudo en la garganta. Como esa presión que sentís en todo el cuerpo, pero que no sabes bien de dónde viene. Y desde ya les anticipo, este no va a ser un episodio feliz. Hace no mucho, en algunos capítulos anteriores de este mismo podcast, planteamos lo imposible que resulta el pensamiento humano, es decir, un pensamiento complejo, digámosle, si no tuviéramos un lenguaje que lo ordene, que lo habilite a desplegar todo su potencial, todo nuestro potencial. Y si no se acuerdan de que hablamos de eso, obviamente que están más que invitados a visitar los episodios anteriores, por supuesto. Pero pensando en el tema del lenguaje, los pensamientos complejos, y cómo adquirimos ciertos conocimientos, si hemos logrado una acumulación de X cantidad de conocimiento, la que sea, la que fuese, de la calidad que sea, a lo largo de todos nuestros siglos de historia como especie, la mayoría de las veces fue buscando la respuesta a alguna pregunta. Y esa pregunta, la que sea con la que nos hayamos topado en ese momento, luego encontrábamos una respuesta posible, que podía ser falsa o no, podía ser verdadera o no. Eso ya es otro tema distinto y quizá lo abordemos en otro episodio más adelante. Pero lo cierto es que ya con encontrar una respuesta, con el solo hecho de que la cosa más o menos nos cierre, encontramos una manera de sacarnos una tremenda incomodidad que nos producía y nos produce lo que es la falta del saber. Ya con eso solo, aunque la respuesta que encontremos haya sido una cagada, nos alcanzaba para sentirnos más grande que Messi, que el, no sé, que el Papa o que Alan Moore. Ustedes pónganlo en el orden que más les guste. Pero no todo es tan fácil, obviamente, y hay una complicación que surge inmediatamente después de que encontramos esa respuesta. Porque surgen nuevas preguntas, y nos damos cuenta que esa incomodidad que sentíamos no desaparece por completo, por supuesto que no lo hace para siempre, porque más temprano que tarde se vienen a nosotros ciertas preguntas que hace que nos demos cuenta de que hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta, y que nunca van a tener un cierre que nos satisfaga.
Y en ese punto es cuando comprendemos e interiorizamos esa falta de certeza. Y es el momento en que nuestra cabeza empieza de a poquito a cachetearnos con nuestros propios límites. Porque esa búsqueda de respuestas que no encontramos, la terminamos pagando poniéndonos la cara de lleno contra nuestra realidad finita. Y encima la cabeza se queda con el vuelto de ese costoso pago. Algo que me pasa cuando hablamos de realidad finita o de finitud es que automáticamente hace que se me venga a la cabeza la palabra fin, por supuesto, que es esa misma que si vivís en mi país sabrás que varios tuiteros pedorros que después han devenido en figurines mediáticos y políticos la utilizan como latiguillo bastante seguido. Pero al mismo tiempo, si le quitamos esa carga, nos damos cuenta que puede ser el hilo conductor de aquella opresión que parece divertirse siempre persiguiéndonos desde atrás mientras nosotros tratamos de escapar corriendo en chancleta. Todo algún día va a terminar, tu trabajo va a terminar, tus relaciones van a terminar y las personas que crees se van a morir. Y por suerte no estamos pensando en eso todo el tiempo, pero está ahí. Es un ruido de fondo. Es como una amenaza constante que nos obliga a mirar al destino por el rabillo del ojo. Y esa conciencia de la finitud, esa certeza de que todo tiene un límite, genera una presión muy particular, que es la presión de no desperdiciar el tiempo, de tener que elegir bien, de no cagarte la vida tomando decisiones equivocadas. Porque si todo termina, entonces cada decisión importa demasiado. Y paradójicamente, esa importancia nos paraliza y nos angustia. Ustedes saben muy bien que aunque no hayamos leído varios cómics, uno sabe lo preparado que hay que estar antes de meterse en Maus de Spiegelman, en Adolf de Tezuka o incluso en Arrugas de Paco Roca. Porque son obras muy espesas desde lo sentimental, que cargan con temas que calan muy hondo. Si vos caes medio desprevenido en Maus como diciendo, ay mirá qué tierno, tiene animalitos, el riesgo de pisar mierda descalzo es muy alto. Así que yo quiero confesarles que a pesar de que tuve muchísima suerte de leer muchos y bien variados cómics, mangas y novelas gráficas a lo largo de mi vida, hay principalmente dos de todas esas a las cuales subestimé enormemente como un pelotudo por el estilo cartoonish de su dibujo. Pero también con mucho placer les cuento que en ambos casos me comí un gangbang comiquero por parte de su guionista y que lo disfruté al tope. La primera de ellas fue El Síndrome de Guastavino, una novela gráfica que hizo que conozca a Carlos Trillo y a Lucas Varela de una de las formas más jodidas que puede haber. Y la otra justamente es la elegida el día de hoy, que es Los combates cotidianos de Manu Larsenet, que en esta ocasión oficia de artista integral. Si las conocen, saben muy bien que nada tienen que ver estas dos maravillas entre sí, nada tiene que ver una con la otra, pero si aún no tuvieron el placer, yo les puedo asegurar que no se dan una idea de lo mucho que uno agradece el dibujo amable que tienen para contar una historia con tanto peso en sus espaldas. Ustedes acomódense tranquilos y respiren hondo porque la cosa no es tan heavy como parece. De hecho, para que empiecen a tomar un poco de dimensión de la historia que les traigo, hay un fragmento que está en las primeras páginas, donde Marco, que es nuestro protagonista, está en una sesión de terapia y en una conversación con su psicólogo le dice, cito, voy a dejar de venir a terapia, pero ¿cómo definiría usted mi estado actual? A lo cual el terapeuta le responde, bueno, como su psicoanalista no podría limitarlo de tal manera, pero ya que pregunta, diría que tiene comportamientos profundamente obsesivos y diversos tipos de neurosis. ¿Lo veo el viernes? Fin cita. Con esa pequeña muestra de humor ácido, Larsenet ya nos indica que no hay que confundirse. Que estos no son los horrores de la guerra, las aberraciones de la dictadura o la tristeza de la decrepitud, sino que vamos a sumergirnos en un hermoso slice of life, contado de una forma tan sincera y tan auténtica que mientras que nosotros atravesamos el libro, los capítulos nos van atravesando a nosotros de punta a punta. Medio que Larsenet nos mete el dedo en la llaga, digamos, al contarnos la vida de Marco, que es un fotógrafo de guerra con una capacidad enorme para reflejar los horrores del mundo, pero que al mismo tiempo el tipo se siente totalmente abrumado por las anclas sociales que nos ofrece la vida actual. Todo lo que sea familia, formar una pareja, tener hijos o cuestiones de la vida laboral, para Marco existen reglas y límites sobre los cuales nunca puede terminar de comprender. Y esto está buenísimo porque Marco puede lidiar con los horrores de la guerra, puede fotografiar cadáveres, ciudades destruidas o la violencia más abyecta en zonas de conflicto y mantener la compostura. Pero, ¿cuál es el tema? Que para Marco
Los horrores de la guerra son externos, están ahí afuera. Los puede fotografiar, los puede documentar y sobre todas las cosas, les puede poner una distancia, tanto geográfica como simbólica por medio de sus instrumentos como es su cámara. Pero con la cotidianeidad no. La vida del día a día lo abruma, lo sofoca y lo paraliza. Incluso en situaciones que requieren su completa acción. Es alguien que simplemente no puede barajar las preguntas de su pareja sobre tener hijos, por ejemplo. No sabe cómo relacionarse de formas íntimas con el bienestar de sus padres. Y por supuesto, no puede ganarle ni un metro a la presión de encontrarle un sentido a todo esto. De encontrar un sentido a la vida. Porque a diferencia de la guerra, la angustia existencial no está afuera, está adentro. Y no te puedes alejar de ella. Es como intentar jugar a las escondidas contra Dios. En un momento de la obra, Marco reflexiona sobre su niñez y dice, cito, quiero a mis padres, pero nuestra relación es un completo fracaso. Creí que era la fuente de mis tristezas y mis angustias, hasta que comprendí que mi niñez solo fue un malentendido. Y de ese malentendido no se puede culpar a nadie. Fin cita. En el núcleo de la angustia existencial no hay culpables. No hay una causa externa que pueda señalar y decir, con razón, por esto me siento así, me tomo un tafirol y se me pasa todo. Simplemente estás acá, existís, y tenés que lidiar con el peso que eso te representa. Dudo mucho de que la angustia sea la oposición directa a un estado de felicidad, porque creo que estaríamos errando si empatamos felicidad con falta de problemas. Creo que al revés, la condición humana es problemática desde su concepción, donde todos nacemos sin haberlo pedido, donde nos arrojan un mundo que no elegimos, y tenemos que darle sentido a todo eso. Entonces, ¿será que la angustia tiene más que ver con la posibilidad? Me refiero a la posibilidad de que, como proponía Albert Camus, nada en nuestra existencia tenga sentido. O lo que no sé si es mejor o peor, que quizá no se lo encontremos. Que nuestra búsqueda por encontrarlo se vuelva un absurdo. Se vuelve una tarea que termina donde empieza, de manera cíclica, vacía e inútil. Camus nos habla del mito de Sísifo, que es un tipo que por desafiar a los dioses fue condenado a empujar una roca enorme montaña arriba, solo para que al llegar a la cima, la roca se caiga hasta la base y tenga que empezar de nuevo, una y otra vez, por el resto de la eternidad. Camus decía que esa es nuestra condición, que buscamos sentido sabiendo que probablemente no lo hay, que construimos cosas sabiendo que se van a destruir, y que amamos sabiendo que vamos a perder. Pero sin embargo lo hacemos. Vemos caer nuestro sueño desde la cima y seguimos volviendo a comenzar. ¿Por qué? Bueno, porque, como dice Camus, habría que imaginar a un posible Sísifo feliz. Y no que sea feliz a pesar del absurdo, sino que sea feliz precisamente por haber aceptado el absurdo. Por haber dejado de buscar un sentido trascendente y haber empezado a encontrar sentido en el acto mismo de empujar la roca. Pero el tema es que esa aceptación no viene fácil. Y mientras no llega, lo que nos encontramos es cansancio, es tedio, es desidia. Mientras no llega, lo que hay es angustia. La angustia de seguir buscando algo que quizá no existe. Pero sobre todo, la posibilidad también, en palabras de Martin Heidegger, de que hayamos nacido para morir. De que ese sinsentido nos arroja a la conciencia última del vacío inherente de la existencia. Porque recordemos que entre el ser y la nada pudo no haber habido nada. Pero hubo. Nos tocó haber. No nos tocó la nada, nos tocó el ser. Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte, explicando la idea de que la muerte no es algo que nos pasa al final, como si fuera un evento más, como si fuera el final de un tercer acto, sino que por el contrario, la muerte es constitutiva de nuestra existencia. Existimos muriendo lentamente. Estamos constantemente en proceso de morir. Y cuando tomamos conciencia de eso, cuando realmente entendemos que somos finitos y que todo se va a acabar, ahí aparece la angustia. Y quiero dejar en claro que no me refiero al miedo. El miedo es frente a algo concreto, incluso si es algo desconocido. Pero puedo darle una entidad, aunque sea una entidad abstracta. Uno le puede tener miedo a un perro, a perder el trabajo, a que nos dejen nuestros amores. O le podemos tener miedo incluso a lo que pueda haber en la oscuridad, que sientas que te pone en peligro. Pero la angustia, en cambio, para Heidegger, es angustia frente a la nada, a la posibilidad de la no existencia. Y eso, al mismo tiempo, a mí me da un cagazo enorme. Pensar en todo, absolutamente todo lo que podría no haber existido. Así también,
como en todo lo que tampoco está existiendo ni va a existir, y es una sensación tremendamente sofocante. Tu vida pudo no haber sido, ni en algún momento va a dejar de ser, y todo lo que hiciste, todo lo que construiste, todo lo que fuiste y podrías haber sido va a desaparecer. Y eso para nuestra felicidad es como querernos tragar un melón entero. Yo les avisé que este no iba a ser un episodio feliz. Y si alguno pensaba que haciendo filosofía íbamos a ser más felices, está claro que hemos sido engañados. Pero por suerte para nosotros, Manu se pone la 10 y elige distintos recursos narrativos, todos excelentes, para que conozcamos tanto los espacios mentales como los espacios reales donde Marco es atacado de manera abrumadora por el vacío existencial que supone su futuro. Así también como reflexiones súper íntimas de su vida y de su pasado. Hay paneles donde vemos la cabeza de Marco literalmente abriéndose y mostrándonos lo que pasa dentro, donde mete secuencias oníricas, donde hay flashback y también donde hay momentos de introspección pura. Larsenet nos muestra que la angustia no es un concepto filosófico, sino que es una experiencia vívida, que es algo que se siente en el cuerpo, donde la ansiedad es posiblemente una de las formas más manifiestas de la angustia que atraviesa una persona. Y acá no hablamos de un meme hecho por adolescentes con un perrito que dice "ay, me da ansiedad". Acá estamos hablando de esas ganas de salir corriendo a ningún lado, de sentirte encerrado en medio de la libertad, y sobre todo de esa presión que sentimos en la previa de la obligación de tener que elegir. Ahora, ¿por qué mierda elegir es angustiante? Porque cada vez que elegís algo, estás dejando de elegir todo lo demás. Estás cerrando posibilidades y estás limitando tu futuro. En tiempos donde la palabra libertad se utiliza sin siquiera reflexionar 5 minutos sobre las sombrías intenciones de ciertos actores sociales, es interesante traer nuevamente a Kierkegaard. Porque él propuso justamente que es la propia libertad, combinada con la existencia y la obligatoriedad de elegir, lo que nos produce esa sensación de vértigo en la previa de nuestra elección. Porque para Kierkegaard, al optar por una u otra opción, incluyendo en ese abanico al no optar, como diría Sartre, esa libertad absoluta en nuestras decisiones viene acompañada de una responsabilidad de igual magnitud. Cuando elegimos, siempre está la posibilidad de elegir mal. Y siendo conscientes de nuestra propia finitud, elegir mal significa desperdiciar la existencia. Marco, el protagonista, tiene miedo de elegir, tiene miedo de comprometerse con una decisión que va a cambiar su vida para siempre, sea cual fuese esa decisión. Tomemos por ejemplo la decisión de tener hijos, porque no es algo que puedes deshacer haciendo control Z, no es algo que puedes probarlo y ver si te gusta, es una decisión irreversible, y eso a él lo paraliza. Él prefiere que las cosas sigan como están, prefiere no elegir, paradójicamente, eligiendo quedarse en la indecisión. Porque obviamente no elegir también es una elección, y esa elección también tiene consecuencias. Eso es la libertad existencial, no es empoderamiento, no es poder hacer lo que querés, sino que es la condena de tener que elegir sabiendo que cada elección implica una pérdida. Simone de Beauvoir decía que no hay respuestas claras, que no hay un manual de instrucciones para vivir correctamente, y que cada situación es única, que cada decisión es compleja por sí misma, y que la mayor de las veces, en las cosas importantes, vas a tener que elegir sin tener certezas. Pero además, tenés que vivir con las consecuencias de tus elecciones, con la duda de si hiciste bien o mal, teniendo bajo el brazo siempre la posibilidad de haberte equivocado. Y sin embargo tenemos que seguir. Tenemos que levantarnos cada día y enfrentar esa incertidumbre. Para ir cerrando, quiero destacar lo tremendamente bien reflejada que está la ansiedad en la historieta que elegimos, y realmente me cuesta mucho pensar que no tenga tintes autobiográficos. Ahora, lo que sí puedo asegurar es que Larsenet sabe muy bien de lo que está contando, y lo transmite de una manera perfecta al lector. La angustia de Marco no es solo el resultado de lo que ha visto a través de su lente, sino también de lo que no puede ver a pesar de que lo tenga frente a sus ojos. Es la angustia de saber que la vida sigue, implacable, incluso cuando uno se siente atrapado, incapaz de moverse. Es vivir esas luchas diarias con la vida y con él mismo por la propia responsabilidad de ser el dueño de sus acciones y de sus elecciones. Y Manu Larsenet es un autor tremendamente noble. El tipo no da golpes bajos al pedo, ni tampoco uno tras otro sin darte espacio que respires. Al contrario, el autor nos regala muchísimos momentos de risa, y que son momentos de alegría genuina para nosotros. Y también para el protagonista. Pero ojo, no se descuiden, porque no pierden ni un segundo en andar maquillando o enmascarando el sufrimiento interior de los personajes.
Te muestra alegría, pero también te muestra dolor, sin filtros y sin anestesia. Es una mezcla ambigua y compleja, donde si aprendemos a navegar en eso, nos da unos resultados agridulces espectaculares. Los combates cotidianos es una historia hermosa sobre alguno de los lados menos luminosos de la vida. Y es una novela gráfica que nos demuestra que nuestro verdadero combate cotidiano no es un conflicto heroico o glorioso tipo Alejandro Magno cagándose espadazos por Medio Oriente, sino que quizás se trata más bien de una apuesta diaria, de una inversión que se hace día a día para intentar ser la mejor versión que podamos de nosotros mismos. Siempre un cachito, aunque sea un milímetro, mejores con nosotros y con el otro que tengamos al lado de lo que fuimos el día anterior. Porque al final del día, quizá la pregunta no sea tanto por qué sentimos angustia, sino más bien cómo hacemos para seguir eligiendo cuando elegir duele. La angustia no se resuelve, sino que con suerte logramos aprender a vivir con ella, o a cargarla sobre nuestros hombros para que no nos deje ni anclados ni paralizados. Es en esos pequeños actos de coraje cotidiano, en esas decisiones que tomás aunque te tiemblen las manos, es ahí donde quizás encontrás algo. No un sentido trascendente, no una respuesta definitiva, pero sí una forma de habitar una vida que sea genuinamente tuya. Con toda su angustia, con toda su incertidumbre, con toda su ambigüedad, pero también con toda su posible felicidad. Pero en especial, que sea una vida que sea tuya. Pero amigos y amigas, hasta que llegamos por el día de hoy. Si les interesó esto, visiten comiqueando.com.ar, donde encontrarán columnas, reseñas y su canal de YouTube con cantidad descomunal de material gratuito. Pueden visitarnos en nuestro Instagram en @escucharlo en 1.5 podcast para dejarnos sus mensajes que a nosotros nos encanta recibir. Si les gusta el cine, también pueden visitar nuestros episodios más largos dedicados al cine que pase por fuera del radar o que esté tapado por el barro del mainstream, pero que realmente vale la pena dar a conocer. La música que escucharon es de La Chancha Muda, una banda argentina de rock que a mí me gusta mucho, y desde ya le pido perdón a Gonzalo Pascual por omitirle la voz en este episodio. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que los haya dejado con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima.